que acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y orar por el pastor Jorge. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sé tú confrontando nuestro pecado, nuestras malas acciones y aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Señor, en tus manos ponemos, Padre, la vida del pastor Jorge. Te pedimos que lo guardes, lo cuides, lo protejas. Señor, que la palabra que él esté dando, Señor, allá en Querétaro, sea una palabra poderosa, una palabra de bendición, una palabra, Señor, que proviene de tu corazón, que se pueda ver un mover poderoso de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea también como un fuego, una estafeta que viene para Salamanca, Irapuato y Valtierrilla, Señor. Padre, bendecimos, Señor, a nuestro pastor Jorge. Te pedimos que lo traigas con bien, y Padre, gracias porque hoy nos permites estar en este lugar. Quita toda distracción de nuestra mente y que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues le cuento la historia del mensaje del día de hoy. En la semana tenía preparado el bosquejo de lo que creía Dios quería hablarnos en este día, que era el ofrecimiento y sus 3 no. Cómo decirle no al mundo, a ciertas cosas que se nos ofrece. Pero durante la semana también yo recibí algo de Dios, y mientras estábamos orando antes de la reunión con los servidores aquí, Dios estaba moviendo mi corazón a hablarles la siguiente parte, que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Estamos iniciando esta serie del mes de agosto que se llama Conquistando mi alma. ¿Cómo se llama? Y vamos a ver solamente muy pocos pasajes de la Biblia, pero vamos a tratar de profundizar en ellos. Sé que a los muchachos de pantallas no les pasé las notas porque fue algo que recién ahorita en la mañana sentía muy fuerte, y de eso estuvimos compartiendo en Valtierrilla, y la verdad vimos la mano de Dios. Y para introducirte esto, quisiera contarte algo que me sucedió ayer. El día de ayer no solamente fue un tiempo donde regresamos de León del Congreso de Jóvenes con los muchachos de Irapuato, los repartimos 2 grupos. Fue un día de muchas actividades, pero en la noche, tarde noche, regresé a León. Mi prometida me invitó a una actividad familiar que tenían, y yo realmente no conocía ninguna persona de familiar por el lado de su papá, salvo a su papá y a 1 o 2 primos. Cuando llegamos al lugar, lo primero que me dijo fue que pues su familia no era cristiana, que no conocía del Señor, que no me fuera a sorprender o algo, que cuidara ese aspecto, ¿verdad? Y yo le dije, no pasa nada, pues, o sea, al final de cuentas, pues estamos en el mundo, y es normal que la gente que no tiene a Dios se comporte de la forma que pues piensan que es lo correcto. O sea, no estamos en una burbuja, ¿verdad? Y ella es la única mujer que conoce de Dios en toda la familia de su papá. Solamente un primo se está acercando y como que le ha estado compartiendo a otra de sus primas, y como que ahí tiene la curiosidad. Y yo le dije, no te preocupes, no pasa nada. Y obviamente pues yo creo que más de alguno de los que estamos aquí tenemos muchos familiares que no conocen del Señor, ¿verdad? Y es algo normal, no nos podemos quedar como en una burbuja de asustarnos de todo, porque al final de cuentas estamos en este mundo, y este mundo así se rige. Y una de las cosas que mientras estábamos en ese lugar, yo le decía, Señor, ¿cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser luz en este lugar? Porque a veces nos queremos cerrar tanto a no convivir con otras personas, porque decimos, no, ellos no conocen de la palabra, no son así. Pero al final de cuentas, amados, nosotros tenemos que ser luz, y la única manera para ser luz es estando en la oscuridad.
Y una cosa es compartir los principios del mundo y otra cosa es ser luz en medio del mundo. Son dos cosas bien diferentes. Y como nosotros damos ejemplo viviendo como Jesús vivió. A Jesús le decían que era amigo de pecadores, que era un glotón, que era un borracho. ¿Por qué? Porque convivía con la gente, mas sin embargo no actuaba como la gente. Y mientras estábamos en ese lugar, pues obviamente conocí la familia y todo, pero yo le decía: Señor, ayúdanos a hacer luz en este tiempo, en este lugar, con estas personas, porque todos necesitamos de Jesús. Y una de las cosas que mientras estaba ahí es que me di cuenta que todos batallamos con algo. Todos batallamos con algún pecado y todos tenemos una debilidad. Y todos los que estamos aquí en esta semana pecamos, ¿sí o no? Levante la mano los que pecaron esta semana. Y pues dice la Biblia: que diga que no ha pecado es mentiroso, ¿verdad? Así que ya está pecando. Pero todos pecamos de alguna manera, consciente o inconscientemente. Todos hacemos cosas que a lo mejor no están bien. Y algunos de nosotros hacemos cosas que sabemos que no están bien. Hacemos cosas que no debemos de hacer a sabiendas que no es algo que le agrada a Dios. Y de todos modos actuamos de esa manera y pecamos en contra de Dios. Pero muchos otros pecamos haciendo acciones que no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Y al final de cuentas el hecho de ser ignorantes de algo no nos justifica del error que estamos cometiendo. Y quiero hacerte énfasis en esta historia que escuché en un libro hace tiempo, que se llama Guiados por la Eternidad. Relata la historia de un joven que venía de un país desarrollado donde el consumo de la marihuana era legal. Este joven hizo un viaje a un lugar, a un país donde estaba totalmente prohibido cualquier consumo de droga. Este muchacho no sabía las reglas de este país y para él era normal traer cierta cantidad de droga para su consumo personal, lo permitido en su país. Pero cuando llega a este otro país, pues el narcotráfico se pagaba con pena de muerte. Este muchacho trae la droga, lo revisan y entonces pues el de aduana se da cuenta que trae droga, lo mandan a citar, lo llaman, lo encierran y entonces estaban tratando de dictar la sentencia de este joven. Su gobierno trató de influir, de meter las manos por este joven, trató de salvar a este muchacho de la sentencia que le querían dar. Y el asunto es que por más que su gobierno se esforzó, pues le dieron el castigo, que creo que le dieron más de 30 azotes a este muchacho. No lo mataron, pero le dieron más de 30 azotes. Y él dijo algo muy interesante: es que yo desconocía las reglas de su país al respecto de esto. Dice: el hecho de que tú desconozcas algo no te exime de la culpabilidad de haber quebrantado la ley. Y muchos de nosotros pensamos que porque no nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, no va a pasar nada y no va a haber consecuencias. Hay mucha gente que a mí me desespera y que dice: es que yo hablo así porque así todos hablan en mi familia. Pero el hecho de que algo se haga de tal forma en tu familia que no esté bien, no te justifica para que te comportes de la misma manera con otras personas. Y algo que siempre les digo a los muchachos: el contexto no es pretexto. ¿Cuántos de nosotros no actuamos de esa forma? Yo quiero hablarte acerca de los pecados ocultos. ¿De qué vamos a hablar? Porque los pecados ocultos en nuestra vida tienen la capacidad de robarnos la plenitud en Dios y tienen la capacidad de menguar nuestro caminar y nuestra vida con Dios y no nos permiten crecer hasta donde Dios quiere que nosotros crezcamos. Hoy vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 en adelante y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente:
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no ¿qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Sí qué? Conocemos a Dios no porque yo venga a la iglesia durante muchos años. Yo conozco a Dios en la medida que lo obedezco. Y dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no ¿qué? Obedece sus mandamientos, los mandamientos de Dios, es un ¿qué? Mentiroso, y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, y así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Y esta es la palabra que Dios me recordaba en esta mañana, porque yo decía, qué romántico se escucha la parte de abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, si hemos pecado. Pero también demanda algo y nos dice, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos que vivir conforme a los mandatos de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y la única manera en que tú y yo podamos vivir de esa manera es caminando en la luz. Yo no sé cuántos han limpiado una casa a oscuras, que no hay mucha luz, pero hay una gran diferencia entre limpiar una casa, un lugar, cuando hay luz que cuando no hay. Aquí no me dejarán mentir, hay mucha gente que trabaja aquí en hospitales, que trabaja en empresas, que trabaja en diferentes lugares, y todo lugar, todo área laboral, por ley, tiene reglas que se tienen que cumplir de iluminación. Una es por seguridad y la otra es por higiene. Aquí está Charín y él no me dejará mentir. El hospital, y todos los que saben, los hospitales generalmente están bien iluminados. Siempre tienen que estar bien iluminados porque se tiene que hacer la limpieza correcta de ese lugar. Pero escuche, cuando algo no está bien iluminado, no se puede limpiar de la forma correcta. Y el asunto es que muchos de nosotros estamos estancados en las mismas cosas de hace tiempo porque hay pecados ocultos en nuestro corazón. Muchos de nosotros nos cuesta guardar nuestra vista. Que pasa una muchacha con curvas y pasa el Señor y dice, tanta curva y yo sin freno, y no está guardando sus ojos. Personas que a lo mejor han tenido la oportunidad de ayudar a alguien y no lo ayudan por el simple hecho que les demanda tiempo y esfuerzo. Y la Biblia dice, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros no gritamos en esta semana por enojo, por ira, por molestia? ¿Cuántos no vinimos a alabar el domingo pasado y en la semana andábamos diciendo groserías? Aquí no pasa. A la batería, no al baterista, pero a la batería le pasa. Pasa en otras ciudades, pero aquí no, ¿verdad? Escuche, ¿cómo podemos guardar y aprender a limpiar nuestro corazón? Dice el salmista David en el Salmo capítulo 19 versículo 12. Salmo capítulo 19 versículo 12, el salmista David dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame ¿de qué? De estas faltas ocultas. David estaba diciendo, Señor, entiendo que hay cosas en mi vida que quizás no me doy cuenta, que quizás hago sin intención, pero al final las sigo cometiendo. Cosas que a lo mejor no te agradan. Líbrame de esos pecados ocultos. Y platicaba ayer con una persona
Y dígale a su vecino, esto no es para ti, pero si Dios te habla, pues obedece. Yo le decía a esta persona, yo generalmente no escucho música, vamos a llamarle secular o no cristiana. Yo no lo hago, es muy raro que lo haga. Y le dije a esta persona, mira, no te quiero convencer y tampoco pretendo que me entiendas. Solamente te digo lo que yo hago. Le digo, es una convicción que Dios a mí me dio en mi corazón. Nadie a mí me vino a predicar y me dijo, no puedes escuchar música no cristiana. Nadie a mí me lo impuso. Fue una convicción personal en mi interior. Y fue a raíz de estar orando, y yo cada vez que escuchaba música que antes escuchaba, yo no sentía paz en mi corazón. ¿Cómo es? No te lo puedo describir, tú lo tienes que sentir. Pero hay música que no debemos de escuchar. Hay música que quizás te recuerda alguna época de tu pasado que no está bien. Hay gente que se refugia en escuchar música y no le lleva nada bueno. Y yo decía, híjole, esto no está bien. Pero ¿cuándo lo aprendí? Cuando aprendí a tener una comunión cerca con Dios. Pero también me he dado cuenta que hay cosas en las cuales he sido orgulloso y no me doy cuenta. Platicaba con mi mamá esta semana y le decía, mientras me hacía un pan tostado, guacamolito, sal, huevo cocido y salsa verde y una Coca Light para la conciencia. Yo sé que los antojo porque la estrategia es que salgan a comprar. Y le decía, tengo miedo de ser orgulloso, porque el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que alguien trae mal aliento, menos la persona que está hablando. Si alguien se rió, no le digan nada a su vecino, mejor dele una Halls, una pastilla. Y amados, hay cosas que están ocultas en nuestro corazón, pero hoy vamos a ver solamente dos principios de cómo poder salir de los pecados ocultos en nuestro corazón. Y para ello, el punto número 1, que lo vamos a desglosar en otros dos, el punto número 1, diga conmigo, tenemos que andar en luz. Dile a tu vecino, tienes que andar en luz. Vamos a regresarnos un capítulo anterior y vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y de aquí vamos a ir, le voy a ir dando rápido algunos tips. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente, ahí está en sus pantallas. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está, ¿qué? En la luz, entonces tenemos que comunión unos con otros. Y hasta entonces, amados, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La forma más práctica de salir de los pecados ocultos es andando en luz. ¿Y qué quiere decir andar en luz? ¿Cómo puedo yo andar en luz? ¿Cómo puedo quitar los pecados ocultos? Número 1, leyendo la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. La Biblia es la luz que todos nosotros necesitamos. La luz de la palabra nos alumbra en qué cosas estamos haciendo mal. Por ejemplo, cuando tratamos erróneamente a la persona con la que vivimos nuestra vida, y a lo mejor eres áspero con tu esposa, la Biblia te dice, trata a tu esposa como vaso más frágil. Pero si no leemos la luz, la palabra, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en qué estamos haciendo mal? Escuche, muchos varones no prosperan, no porque Dios no los quiera bendecir, no porque Dios no cumpla su palabra en sus vidas, pero la Biblia sí menciona que todo hombre debe de tratar correctamente a su esposa para que sus oraciones no sean estorbadas. Hay hombres que claman por trabajos, pero no tratan bien a su esposa, y Dios dice, ¿sabes qué? Tu oración no llega porque estás violando un principio. ¿Cómo nos damos cuenta si no leemos la palabra? Ahí les va, señoras, también. La Biblia dice que la mujer se tiene que someter al esposo, y eso no les gusta mucho, ¿verdad?
Escuche, porque la mujer es más capaz que el hombre en muchas cosas. Es mucho más inteligente y mucho más viva que el hombre en muchísimas cosas. Y a veces tiene mucho mejores ideas y mejor consejo. El orgullo del hombre es no escuchar a la mujer, es exponerla. Es decir, mira, te están hablando. No haga eso. Cuide a su esposa, cuide a su mujer. Pero la mujer, ¿qué tiene que hacer? Someter su corazón. Y su misión no tiene que ver con solamente hacer lo que mi esposo me dice. Tiene que ver con la actitud que yo tengo hacia el esposo. Hay muchas mujeres que están aquí que son mamás solteras. Y dicen, bueno, yo no tengo un esposo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo obedeces a tus pastores? ¿Cómo obedeces a tus jefes? ¿Cómo obedeces a tus autoridades? ¿Cómo obedeces a las personas que están a tu alrededor? Escuche, ¿qué pasa con nosotros? Yo en la mañana sentía muy fuerte que nos hace falta ser generosos. Nos hace falta ser generosos. Muchos de los que estamos aquí a veces hemos cerrado nuestra mano para no bendecir al prójimo. Y la Biblia dice, no cierres tu mano, porque al que da al pobre a Dios presta. Amados, pero ¿cómo vamos a saber en qué estamos mal si ni siquiera leemos la palabra de Dios? ¿Cómo tu vida va a ser limpiada? ¿Cómo mi vida va a ser limpiada si no tomo un tiempo para leer qué es lo que Dios opina al respecto? Recuerdo esta situación donde hubo una persona que me dijo algo que no me agradó para nada, y yo la verdad me molesté y le hablé muy directo y le dije, tú no me vas a andar hablando así. Y acomódate, porque ni mi mamá me habla de esa manera, así que tú no tienes por qué decirme eso. Obviamente era una persona no cristiana que como quería tener cierto tipo de confianza conmigo, y la verdad yo no me doy a llevar con nadie más que solamente con muy pocos amigos cercanos. Y cuando yo llegué a mi casa, como que sentí esta incomodidad en mi corazón, y abrí la Biblia y dije, Dios, estuve mal en cómo le hablé a esta persona. Y luego en donde me tocaba leer la Biblia, no la abría así como en el libro de Lamentaciones para irme a colgar, o Judas fue y se colgó, no. Donde me tocaba leer, en el orden que me tocaba, decía, el título del capítulo decía, ordena tu actuar y tu comportarte. Ese era el título. Y yo, ya de aquí Dios me está apaleando desde aquí. ¿Qué hice? Tuve que pedirle perdón a la persona, y Dios me habló. No puedes esperar que la gente que no conoce a Dios actúe como una persona que sí conoce a Dios. No puedes reaccionar igual que ellos. Pero ¿cómo puedo ser limpiado del pecado que no me doy cuenta si no leo la Biblia? Si no leo la palabra. Escúchame, ¿cuántos tienen congregándose más de un año? Levante su mano. ¿Cuántos tienen congregándose más de 5 años? Que levante su mano. ¿Cuántos tienen congregándose más de 10 años? Y escuche, ¿seguimos batallando con lo mismo? Gracias por su honestidad. Entonces, si seguimos batallando con lo mismo, algo tiene que cambiar. Algo no estamos haciendo bien. Es que yo así soy, así me crié. No nos justifiquemos, porque el que se justifica a sí mismo, dijo un gran hombre de Dios, quien busca justificarse a sí mismo en su actuar, no da lugar para que la justicia de Jesús lo justifique. Escúchame, si tú te sigues justificando en tu forma de actuar, no estás dando lugar a que Dios trate con tu corazón y que la justicia de Jesús venga a tu vida. Por eso necesitamos que la palabra de Dios. Es que todo el mundo lo hace, es muy normal, que religioso. Ok, ¿qué opina Dios de lo que tú estás haciendo? Porque es fácil decir no pasa nada, pero ¿qué opina Dios de lo que tú estás haciendo? Es que no estoy pecando. Bueno, ¿qué te dice Dios? Número 2, ¿cómo podemos andar en luz? Teniendo una relación personal con el Espíritu Santo,
tener una relación personal con Dios. Porque escúcheme, muchas veces Dios no nos va a hablar a través de la palabra, pero sí va a poner un sentir en nuestro corazón de decir: hey, lo que le dijiste a esa persona no estuvo bien. Hey, como te conduciste con tus compañeros de trabajo no es la manera correcta. Las conversaciones que estás teniendo y la forma que lo estás haciendo no es lo mejor para ti. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar si ni siquiera pasamos tiempo de oración con Dios? Porque tan importante es que Dios nos libre de un accidente y que nos hable, como más importante es que su voz nos libre de pasar la eternidad lejos de Él. Recuerdo esta historia que mis papás nos contaron hace muchos años, estábamos muy chiquitos. Dicen que ellos venían regresando de Moroleón en un bolchito, creo que era. Y creo que Dios le dio la visión, no sé si a mi papá o a mi mamá. A mi mamá, Dios le habló y le dio como, le habló, dijo: sálganse de la carretera, sálganse de la carretera. Obedecieron y a los instantes hubo un accidente muy fuerte. Pero ¿cómo quieres que Dios te libre de cosas grandes si ni siquiera en las cosas pequeñas estamos dispuestos a escucharlos? Escúcheme, quiero hacer un paréntesis igualito al que hice en Valtierrilla. ¿Cuántos vieron los Juegos Olímpicos? La inauguración, o supieron del escándalo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que estuvieron metiendo muchísima ideología de género y todo esto. Hubo gente que dijo: no todo gira en torno a los cristianos y todo esto. Y yo recuerdo que le dije a una persona: está bien, no todo, vamos a suponer que eran dioses griegos y que no se querían burlar de Jesús y que no querían poner un altar a Baal. Vamos a suponerlo. Obviamente a quien no quiere ver o no puede ver no le puedes obligar, ¿verdad? No le podemos hacer entender. Pero yo le dije esto: si se supone que los Juegos Olímpicos son laicos y son transparentes, ¿por qué a fuerzas quieren imponer la ideología de género? Porque no es algo natural. Ya no hablemos de cristianismo, vamos a hablar de ideología. ¿Por qué censuran a todos los atletas cristianos? No sé si supieron, pero a un muchacho que siempre surfeaba con mensajes de Jesús en sus tablas, lo quisieron descalificar o lo sacaron, un brasileño, porque hablaba acerca de Jesús. ¿Por qué censuran eso? ¿Y por qué no censuran los movimientos que pervierten a la humanidad? Y mientras hablaba esto con uno de los chicos de Irapuato, yo le decía: yo creo que estamos acercándonos muy rápidamente a los últimos tiempos, porque ya todo es muy obvio. Y me decía: oye, ¿y por qué la Biblia dice que aún los escogidos serán engañados? Le dije: la única manera, y póngame mucha atención, iglesia, porque esto es algo que la Biblia dice, la única manera en que nosotros podemos ser engañados es que no conozcamos la verdad. Porque va a haber mucha gente que se reúne los domingos, que levanta sus manos, pero que no lee la Biblia y que no ora. Y el día de mañana se pueden levantar corrientes ideológicas o cosas que parecen buenas o cristianas, pero como no conoces la verdad, te vas a creer cualquier mentira que te diga. Dígale a su vecino: me pasó rozando, pero te pegó a ti. Quiero ir solamente adentrándome porque se nos fue el tiempo y ya se nos acabó la reunión. Pero leíamos en el capítulo 1, versículo 7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. La tercera cosa que nos ayuda con nuestros pecados ocultos es tener comunión unos con otros. Es compartir nuestra vida con otras personas, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal hasta que alguien nos dice: hey, yo creo que lo que tú estás haciendo no está bien. Yo creo que la forma en que estás haciendo las cosas no están bien. Y aquí está mi hermano y mi mamá, que ambos me dieron la asustada de mi vida la semana pasada con un sueño que tuvieron donde yo no los escuchaba su consejo y explotaba la casa.
No sé si sobrevivía en el sueño, ojalá que sí, pero al menos en el de mi mamá sí sobrevivía. Y yo platicaba con mi mamá y le decía, la verdad es que me da mucho miedo hacerme una persona que cierre su oído para no escuchar consejo. Porque una persona que no escucha consejo va directamente al fracaso. Una persona que no aprende a escuchar a los que están a su lado va directamente al fracaso. Y escúchame bien, uno de los peores fracasos de la historia en cuanto a los comercios y a los negocios y a las moldes de hacer venta de cine fuera de pues los establecimientos donde se ve en pantalla grande, fue simplemente porque hubieron directivos que no quisieron escuchar. Y es una historia que quizás ya conoce. Blockbuster era la cadena de venta y renta de películas más grande que había en el mundo. Y llegaron unos muchachitos ofreciéndoles una nueva idea de negocio, que era venta de películas por internet, y dijo, nadie va a comprar eso. Se enorgullecieron y dijeron, a nosotros nadie nos va a quitar el negocio. El día de hoy creo que solamente queda un Blockbuster en todo el mundo, solo porque hubo alguien que no quiso escuchar ¿qué? El consejo de otros. Escuche, Dios nos pone con personas a nuestro lado para que nos digan, hey, creo que lo que estás haciendo no está bien. Creo que la forma en lo que estás llevando no está bien. El problema, ¿sabe cuál es? Que no nos gusta que nos corrijan. Los veo un poco serios. Pablo escribe, la disciplina al momento no es causa de gozo, pero si la recibes, la aceptas, al final trae un fruto apacible de justicia. Hay gente que no le podemos decir, y escúcheme, yo me tomo dentro de esos. A mí a veces me cuesta recibir instrucción. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano, que es no solamente mi hermano, sino es mi mejor amigo. No se ponga religioso, nuestro mejor amigo es Dios, si Él te llama mejor amigo. Pero mi mejor amigo es mi hermano, porque nunca me ha dicho lo que quiero escuchar. Pero también cuando me equivoco, a pesar de que Él me dice algo, no está para juzgarme ni nada. Siempre me dice, ahí voy a estar para ti. Es mi mejor amigo, mi hermano. Y yo me sentí confrontado con algo que Él me dijo hace unos días. Y me dice, yo siento que tú escuchas a muchos pastores que Dios los usa tremendamente, pero también es bueno que escuches a las personas que están cerca de ti, que te conocen literalmente en todo aspecto, porque es bueno para que no te vayas a equivocar. Porque a veces cerramos nuestro oído, solamente escuchamos a ciertas personas, pero Dios también pone personas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra congregación, para decirnos, cuidado con esto. Le dije, Jordi, lo que me digan, eso voy a hacer. Yo le dije a mi mamá, voy a obedecer en esto. ¿Por qué? Porque no quiero tener un pecado oculto en mi corazón. No quiero tener cosas en mi vida que no están bien. Y escúcheme, todos batallamos con algo. El hecho de que estés aquí sentado no significa que no batallemos con algo. Te hago una pregunta hoy. Cuando alguien te dice que no estás bien, ¿cuál es tu reacción? No sé, quédatelo tú, son muchas voces. Cuando alguien te dice que algo no está bien, que no le agrada o que no estuvo bien, ¿cómo reaccionas tú? Discúlpeme, pero yo he reaccionado orgullosamente. Yo he reaccionado con molestia. Yo he reaccionado de una forma errónea. Y no me presento como una persona que, ay, es el pastor. Antes de ser pastor, primero soy hijo de Dios. Y también, como dice Eduardo Ñañez, también me equivoco. Jordi entiende el contexto bien. Escúcheme. Todos nos equivocamos, pero ¿cómo reaccionamos ante las cosas cuando alguien nos dice no vas bien?
Por eso qué importante es que vengas a la iglesia. Qué importante es que te congregues. Escúchame bien. La Biblia dice que aún los conflictos entre las personas de la congregación son necesarios para mostrar quiénes son aprobados y quiénes no. Porque escúchame, cuando tienes un conflicto con alguien de la congregación y te vas, quiere decir que no tienes una fe madura, que estabas mientras te agradaban, te decían las cosas bonitas, pero cuando te corrigen, ya me voy de esta congregación porque no me agrada la corrección. No, amados, eso es inmadurez. Y algo te recuerdo, la sabiduría no se encuentra en cuántas canas tienes. Aunque si tú tienes canas, yo te celebro y te agradezco que estés aquí escuchando, de verdad. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el respetar a Dios, es el obedecer. Puedes encontrar gente con canas que es bien inmadura, o puedes encontrar un adolescente que ama a Dios y que toma mejores decisiones porque obedece lo que ahí está escrito. No sé quién es la persona que más edad tenga aquí, pero la Biblia tiene mucho tiempo antes de que todos nosotros hubiéramos nacido. Cierro con esto. ¿Quieres salir de la condición de la cual estás? ¿Quieres salir de la condición en la cual te encuentras? Son los de la alabanza, no pasa nada. ¿Quieres salir de esa condición? Tienes que aprender a andar en luz y tienes que aprender a andar en comunión con las personas que están a tu lado. Escúcheme, hay gente aquí a la que le tenemos que pedir perdón por no escucharlos, por no obedecerlos. Hay muchos esposos que le tienen que pedir perdón a su esposa por decirle: ¿tú qué vas a saber? Cuando a veces las esposas están puestas de parte de Dios para dar consejo al esposo. Hay muchos hijos que estamos aquí que tenemos que pedirle perdón a los padres porque a veces no escuchamos el consejo. Hay hijos que están aquí que tienen carreras profesionales y sus papás no. Por eso no demerita el consejo de tu papá ni de tu mamá. ¿Queremos salir de esta vida de pecado? ¿Cómo tenemos que andar? En luz. Tenemos que tener comunión ¿con quién? Unos con otros.